Senador Verda. Sí, señor presidente, entiendo que hubo una omisión en incluir un proyecto que fue tratado hoy en labor parlamentaria, que es un proyecto de ley, que es el 4213 del 2014, que instituye el día 30 de agosto de cada año como Día Nacional del Libre Acceso y Circulación por las costas de ríos, lagos y arroyos. No está incluido, pero fue tratado hoy en la sesión. Gracias, lo vamos a revisar por secretaría. Lo vamos a revisar por secretaría. ¿Cómo? Sí. Lo vamos a revisar por secretaría para incluirlo. Senador Pereira, tiene la palabra. Sí, está reservado en mesa el proyecto 5314, que tiene tratamiento de preferencias, está sin dictamen, que habla sobre la reforma del artículo 132 de la ley 2744. Es para incluir las excepciones de las cuotas de préstamos otorgadas al trabajador por mutuales constituidas por asociaciones sindicales. O sea, los efectos de incluir esto, que a veces hay problemas, siempre y cuando esté, por supuesto, el visto bueno del trabajador. Para pedir un tratamiento sobre tabla. Está en el listado de los temas a tratar. Está incluido, gracias. Sí. Senador Castillo. Sí, en el mismo sentido de la expresión recién del senador por la provincia de Buenos Aires, no es menor destacar que el Papa lo haya planteado esto, pero también ya que vamos a hacer un documento sobre esto importante, me parece que en el mismo documento no estaría mal un parrafito de una persona que ha sido presidente de la República, como ha sido Arturo Frondizi, que en su momento lo planteó en el momento de los hechos. En el momento de los hechos se lo planteó a Eisenhower y luego a Kennedy del error político que se cometía por parte de Estados Unidos de dejar afuera de la OEA a Cuba y que en alguna medida estas cuestiones de aislamiento que le iba a provocar iba a hacer que Cuba se vuelque, como de hecho lo hizo, hacia la Unión Soviética. Digo porque este estadista que ha sido visionario en muchas cosas, en esta cuestión tuvo, diríamos, un protagonismo importante. Un párrafo más de un expresidente no estaría de más. Gracias, senador Castillo. Senador Elías, tiene la palabra. Senador Elías. Gracias, presidente. Solo para hacer una aclaración, porque los dos planes de labor que han llegado a nuestras manos tienen el tratamiento sobre tabla de un dictamen que difiere. Entonces yo quiero que quede claro porque ha generado ruido en todos los bloques. Y lo que nosotros estaríamos votando dentro del tratamiento sobre tabla acordado es el CD 101/13 y no el 101/14 que trata sobre el tema de fertilización asistida y demás, no es ese. Por favor, señor secretario. Señora senadora, efectivamente fue un error de tipeo. Donde se refiere exactamente a lo que usted dice, declarar el 16 de agosto como Día del Empresario Nacional. O sea que el error a que alude la senadora fue un error de tipeo en lo que se distribuyó, no de ninguna manera en lo que se quiso incluir. Muy bien. Muchas gracias. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha a efectos de que eventualmente los señores y señoras senadoras se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes. Sin perjuicio de esto, por Secretaría, se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional solicitando prestar acuerdos a efectos del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 22 del reglamento del Honorable Senado. Señor secretario, por favor. Sí, para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a la doctora María Isabel Benavente. Para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, a la doctora Gabriela Alejandra Iturbide. Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala H, al doctor José Benito Fajri.
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, a la doctora Paola Mariana Guisado. Para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D, al doctor Osvaldo Onofre Álvarez. Para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia de Buenos Aires, al doctor Federico Hernán Villena. Para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional número 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al doctor Emiliano Ramón Canicova. Para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia número 3 de Mendoza, provincia de Mendoza, al doctor Marcelo Fabián Garnica. Para procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al doctor Víctor Ernesto Abramovich Cosarín. Para fiscal general ante los tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal, Fiscalía número 2, al doctor Marcelo Gustavo Agüero Vera. Para fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía número 20, al doctor Carlos Eduardo Gamayo. Para fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía número 2, al doctor Santiago Bismara. Para fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía número 21, al doctor Carlos Alberto Basser. Fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía número 17, a la doctora Cintia Raquel Oberlander. Para fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía número 10, al doctor Julio Argentino Roca. Para fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía número 37, a la doctora Romina Monteleone. Para fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía número 48, al doctor Eduardo Enrique Rosende. Para defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría número 1, al doctor Guillermo Ariel Toradelo. Defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría número 1, al doctor Gastón Ezequiel Ramón Barreiro. Defensor público oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago Roca. Defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría número 1, a la doctora Julia Emilia Coma. Y para defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia de Buenos Aires, al doctor Alejandro Martín Filia. Hay que agregar uno más. Falta en la lectura que hice el mensaje 2420 que propone para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B, al doctor Roberto Parilli. Muy bien, habiendo dado lectura al listado, pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento. Obra sobre las bancas, el plan de labor aprobado en el plenario de labor del día de la fecha. Corresponde proceder a su votación si no hay ninguna aclaración. Muy bien, queda aprobado. Corresponde la consideración de las órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por Secretaría se enunciarán. Señor Secretario, el anexo 1. 870 a 875, 877 a 883, 885 a 889, 891 a 896, 903 y 904, 906 a 910. En consideración. Ponemos en consideración el anexo. A mano alzada. Muy bien, aprobado por unanimidad. Corresponde
la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley que por Secretaría... Primero sesión de acuerdo. Los acuerdos. Sí, hay acuerdos. Dictamen de acuerdo. No pusieron... No importa. Vamos entonces a tratar la sesión de acuerdos. Senador Urtubey tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Hoy tenemos una gran cantidad de acuerdos No lo incluyeron. correspondientes a presidente y director del Banco Central, personal superior de las Fuerzas Armadas, personal superior del Servicio Exterior de la Nación, jueces, Son votaciones. fiscales y conjueces. Yo le pediría por secretaría, si se puede leer, tenemos los listados de órdenes del día en dos situaciones, órdenes del día que han tenido dictamen por unanimidad y órdenes del día que tienen firme de comisión de todas maneras. Si por secretaría se pueden leer. Senadora Negre. Yo quiero que las órdenes del día que tienen impugnaciones se lean aparte, por favor. Se lean con nombre y apellido porque hay una que yo no voy a votar. Muy bien, senador Morales, ¿tiene el uso de la palabra? Hola, hola. En el mismo sentido, presidente, nosotros, no sé, nos ordenemos un poco a ver cómo votamos. Yo propongo que sea una que es la que tiene acuerdo general y la que no tiene acuerdo general con la lectura que pidió la senadora Negro de Alonso, si no parece mal, en una sola. Senador. Senador Urtubey. ¿Estamos? Yo propongo, en todo caso, la lectura de los órdenes del día, primero de aquellas que no tienen, que han sido firmadas por unanimidad y que no tienen impugnaciones. Me parece que, y después la lectura de todas las órdenes del día que tienen despacho de comisiones y están en condiciones de ser tratadas. No sé, a menos que haya otro sistema, me parece el más adecuado para tener celeridad y a su vez identificar adecuadamente cada proyecto para que cada senador pueda Senador Morales. objetar. No, está bien que lea el orden del día y las personas Exactamente. y sí. las propuestas para que vayamos sabiendo. Por eso ese es el pedido que Problema. hizo la senadora Bueno. Negre. Senador Berna. El presidente dice las que tienen dictamen, pero hay algunos acuerdos que tienen dictamen y que yo voy a votar en contra. Entonces, por más que tenga dictamen, no implica que no tienen que enumerarlo para que podamos votar. Creo que hay que arrancar, si yo no me equivoco, con las Fuerzas Armadas que no tenían observaciones, donde se requieren 2/3 para el tratamiento, y después seguir con el personal de diplomático, donde yo sí tengo una observación. Pero estoy dispuesto a dar los 2/3 para que podamos tratarlo. Gracias, senador Berna. Senador Urtubey. Totalmente de acuerdo. El tema central acá es identificar cada una de las órdenes. Yo propongo en todo caso que empecemos por aquellos que no tienen, que necesitan tratamiento sobre tablas en todo caso, pero no sobre la totalidad porque evidentemente hay la inmensa mayoría de ellos que están en condiciones reglamentarias de ser tratados. Gracias. Senador Pichetto. Que empecemos con los dos directores del Banco Central que tienen dictamen de comisión y que no necesitan ningún tipo de habilitación. Después pasaríamos indudablemente al tema de las Cancillería y Fuerzas Armadas, donde ahí sí tenemos que habilitar. Muy bien, entonces vamos a seguir este método. Vamos a comenzar con el titular y vocales del Banco Central. Bueno, entonces, en primer término, la orden del día 811, para hacerlo por jerarquía. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar director del Banco Central de la República Argentina al doctor Pedro Martín Vizcaí. Y el segundo es el mensaje del Poder Ejecutivo, la orden del día 810, solicitando acuerdo para designar presidente del Banco Central de la República Argentina al licenciado Alejandro Banoli Long-Bioca. Muchas gracias. Senador Morales. Hola, sí, presidente, para expresar nuestro voto negativo
para las dos propuestas, tanto para la designación del presidente del Banco Central, licenciado Alejandro Banoli, y para designar como director al doctor Pedro Martín Vizcay, a partir de la audiencia que tuvimos y una serie de informaciones que no han sido brindadas por fundamentalmente quien está postulado para la presidenta del Banco Central, y también para pedir autorización para insertar, señor presidente. Gracias, senador. Senadora Negre. Gracias, presidente. Nosotros vamos a votar en contra del pliego al presidente propuesto al presidente del Banco Central. Que esto tiene un poco que ver con lo que yo dije los otros días en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El señor Banoli fue presidente de la CNV, Comisión Nacional de Valores, desde el año 2009, desde noviembre del 2009. En esa oportunidad autorizó la salida de divisas al país, 5.000 millones a partir del año 2009, autorizando esta salida de divisas que llegaron a 10.000 millones en el año 2011, en clara violación a las normas mercantiles que había establecido y monetarias que había establecido el Banco Central. Consecuentemente, en la fuga de capitales, que es lo que hoy se va a proponer después para investigar, y que yo denuncié que había responsables en cada uno, en distintos organismos del Estado, hay un responsable al año 2011 por 10.000 millones de dólares en violación a la normas de la política monetaria del Banco Central, y ese es casualmente el que el Poder Ejecutivo ha propuesto como presidente del Banco Central. Estos datos, presidente, para que no se me diga que son inventados o algo, quiero decir que el miembro del bloque oficialista, ex senador y actual diputado Carcaño, referenció como una publicación muy seria la del CEFIT-AR, que es la que ha establecido en este electroencefalograma que tengo en la mano cuál es la salida de divisas que hubo a través de la Comisión Nacional de Valores en ese periodo en que era presidente el señor Banoli. Entonces nosotros, el Interbloque Federal, lo va a votar en contra. Y esta es la... Gracias, senadora Darda. Señor presidente, nosotros también vamos a votar en contra del pliego del doctor Alejandro Banoli. Consideramos que de ninguna manera garantiza la necesaria independencia del Banco Central respecto del Gobierno Nacional, y también tengo que nombrar una impugnación efectuada por la diputada nacional Elisa Carrió, que manifestó que el desempeño del doctor Banoli en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Valores significó el aprovechamiento y el abuso que le confiere la Ley 26.831, y fue de esta manera un instrumento para cercenar la libertad de expresión y de imprenta de medios de prensa de carácter nacional, y le notificó por carta documento las disposiciones del artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la prohibición de restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como son el abuso de los controles oficiales. Por lo tanto, considerando que no están dadas las garantías de idoneidad necesaria para cubrir este cargo, nosotros no vamos a dar la conformidad al pliego del doctor Banoli. Gracias. Senador Castillo tiene la palabra. Pocas palabras para dar sentido de mi voto. Cuando hace 10 meses tratábamos acá el pliego de Frávega, que fue aprobado prácticamente por unanimidad, mi conducta fue la de pedir la abstención. Y en aquella oportunidad pedí la abstención haciendo clara
expresión a mi respeto profesional que tenía por Frávega. En aquel momento conté algunos ejemplos de extraordinaria profesionalidad del mismo, sino que lo hacía no en virtud de conceptos personales, sino en virtud de entender que las modificaciones que se hicieron en el Banco Central los años 2010 y 2011 hacían que éste no tenga la independencia que necesita un organismo como esto en un concepto republicano. En virtud de ello, gran parte de la oposición también se opuso cuando fue la elección de Mercedes Marcó del Pom, que en aquel momento también se hacía alusión no solo a referencia de violaciones de la Carta Orgánica del Banco Central, sino también a algunas cuestiones de orden constitucional. Y en este mismo contexto en el que viene hoy, diríamos, el concepto de la aprobación del pliego de Vanoli. En este contexto también con la vigencia de estas modificaciones a las que hacía alusión. A Frávega se lo había aprobado en aquel momento por 10 meses y según la Carta Orgánica su mandato era de 6 años. Pero en estos 10 meses nosotros planteábamos en aquel momento también que tenía casi 2 caminos, o cumplía con lo que allí estaba vigente, o si se marcaba ciertas normas probablemente se debía ir antes. Lo planteé en aquel momento y debe estar en la versión taquigráfica. Pero a lo largo de su gestión, en estos 10 meses, tenemos que el dólar pasó de 6,38 a 8,43, es decir, en estos pocos meses el dólar aumentó un 32%. La inflación pasó a avanzar anualizada del 27,5 al 40%. Las reservas pasaron de 32.000 a 27.000, es decir, que en estos meses de la presidencia de Frávega se perdieron 4.200 millones de dólares de reserva. La emisión, son datos oficiales. La emisión de las letras del Banco Central en lo que va del año supera los 90.000 millones de pesos. Como grandes hitos de la gestión quedará ese enero de este año, el 23% en un solo mes, que fue lo más alto en el periodo actual de gobierno de los 10 años. Las transferencias al Tesoro mostraron niveles nominales récord en los últimos meses. Solamente en agosto hay 29.000 millones de pesos, transferencias al Tesoro. El artículo 3º, que hacemos referencia a las modificaciones del Banco Central, dice que la finalidad que tiene el banco es la estabilidad monetaria, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Veamos los números. Respecto a la estabilidad monetaria, Frávega deja al Banco Central con una inflación Senador anual Castillo, le van a cerca corregir el apellido nomás. No, pues no va a cambiar nada. Es el apellido, es el apellido. Se llama Fábrega. Vamos a tener problemas con Garbarino, senador, si no. Gracias, senador Fernández. Senador Castillo, gracias. Entonces, digo, el Banco Central, para que no se pierda, ¿no? En esta modificación dijo que la finalidad tenía tres elementos de finalidad: la estabilidad monetaria, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Veamos las tres cosas. Respecto a la estabilidad monetaria, el presidente saliente del Banco Central lo deja con una inflación anualizada del 40%. Con respecto al desempleo, según el INDEC, del 6,4%, que fue la medición del último trimestre del 2013, al 7,5% en el segundo trimestre del 2014. Y en el nivel de actividad económica, el INDEC publicó un año atrás una valuación del Producto Bruto Interno del orden de los 3,35 billones de pesos, que dolarizado al modo equivalente de cambio de ese momento, es un Producto Bruto Interno de 638.855 millones de dólares. ¿A dónde voy? Que la devaluación del peso del 53,7, en contraste con la inflación implícita en las cuentas nacionales del 29,8,
significó una aceleración en 10 puntos porcentuales de la capacidad de generación de riqueza por el conjunto de los residentes argentinos, y esto es que se achicó en 99.000 millones de dólares en 10 meses. A la gente a nivel internacional le gusta hablar producción dólares per cápita. Vamos a esa. El promedio analizado hemos pasado de 15.180 dólares per cápita de producción en Argentina el segundo trimestre del 2013 a 12.679 en la actualidad. De 15.000 a 12.000. A ver, no le estoy echando la culpa a ese señor, sino simplemente que ante el relato y este tipo de cuestiones y estos manejos no independientes de entidades como esta, estos datos de la realidad a mí me deja de cualquier cuestión. Ni quiero hacer referencia a por qué los americanos a la Reserva Federal la manejan con independencia fuerte, ese grupo de gobernadores, porque saben que el que está ahí mueve medio punto y mueve la economía mundial. Normalmente tratan los americanos de que en ese grupo el que está presidiendo la Reserva Federal no sea del mismo signo político del presidente de la República en ese momento. Eso es independencia y eso es tratar este tipo de cuestiones por los caminos que... Así que si al pobre Frávega yo me abstuve, con permítame, voy a votar en contra directamente. Muchas gracias. Senador Urtubey. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a respaldar con total convicción la propuesta del doctor Vanoli Biocalón como presidente del Banco Central. No solamente porque ha demostrado una idoneidad acreditada por documentación, por su currículum, porque también ha rendido examen, por así decirlo, en una audiencia pública en la que creo que todos los senadores pudieron libremente preguntar y él pudo libremente contestar y de hecho lo hizo con mucha convicción, porque es un hombre que además no es un caído del catre, viene de una larguísima trayectoria en la función pública, ingresó prácticamente rindiendo un examen como director nacional, esos exámenes propios de la función pública, cuando uno empieza una carrera en la función pública, ingresó en el Banco Central, conoce profundamente el funcionamiento del banco, conoce su personal, tiene un aprecio especial por esa tarea. Y también hemos revisado su vocación académica. Es un titular de cátedra de Finanzas Internacionales con muchísimos años de antigüedad, muchísimas publicaciones. Hombre que ha estudiado también concienzudamente la cuestión de la globalización y la inserción de las potencias en desarrollo sin perder autonomía y sin perder poder de decisión en lo económico. Es un hombre que, además de todo esto, se lo ha visto andar, y se lo ha visto andar en estas semanas, y se lo ha visto andar bien, se lo ha visto tener un manejo criterioso de todas las herramientas que tiene el Banco Central. Tiene una clarísima identidad con aspectos de la política central de este gobierno, en el sentido de no propiciar una mega devaluación que pueda destruir el poder adquisitivo de los argentinos, del pueblo argentino y su capacidad de compra. Esto lo ha dicho sin ambajes y realmente lo ha sostenido con convicción. Creemos que esa identidad en un proyecto político de ninguna manera implica que él no vaya a cumplir concienzudamente con la defensa del Banco Central, sus atribuciones, y las vaya a ejercer como corresponde. Por estos argumentos y por estos fundamentos, nosotros vamos a pedir el voto afirmativo para el doctor Alejandro Vanoli Long. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador. Yo propongo que sea una votación para ambos miembros, por lo que ha sido expresado me parece lo más razonable, salvo que haya alguna idea en contrario. El presidente y el vocal. Bueno, entonces lo separamos en dos. ¿Está listo?
presidente o el vocal? ¿Podemos ir votando la inserción, la autorización para inserción? Queda aprobadas las inserciones en ambos casos. Y vamos a poner primero a votación la orden del día 810, que es la del presidente del Banco Central. Vanoli. ¿Está listo? No, todavía no. Ahí está. A ver, ahí le están... Irrazábal. Si se puede acreditar. Y Basualdo. Falta y el senador Basualdo, por favor. Ahora está. No, Basualdo. Falta Irrazábal solamente. Bueno, que lo haga viva voz. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿pueden votar? Es el pliego del presidente del Banco Central, doctor Vanoli. Resultan 37 votos afirmativos, 24 votos negativos. Muy bien, queda aprobado entonces el pliego, tiene acuerdo. Y pasamos ahora al del señor vocal. 811. Orden del día 811. ¿Se puede votar? Ya pueden votar. Falta... Senador Linares, por favor. Senadora Morandini. No les toma el voto, me parece. Lo pone hacia viva voz. Senador Linares. ¿Senador Linares? Bueno, que lo haga. Ahí está. Senadora Morandini solamente falta. Ahí está. Ahora Gracias. sí. Resultan 44 votos afirmativos, 17 votos negativos. Muy bien, queda aprobado entonces el pliego de Pedro Vizcay, por lo tanto tiene acuerdo. Vamos a pasar ahora a habilitar los sobretablas. No. ¿Sí? Vamos a la orden. No, no son, no tienen... Pero requieren 2/3. No tienen orden del día. No faltan los jueces ahora. Acá los tengo. Los jueces. A orden del día 561 para el doctor Juan Alberto Fantini Alvarenco. La orden del día 822 para el doctor Santiago Antonio Zarza. 823 para el doctor... Por favor, un segundo. Senador Urtubey. Habíamos acordado abordar directamente cuestión Fuerzas Armadas y Cancillería o Cancillería y Fuerzas Armadas, pero primero habilitemos el tratamiento sobre tablas y después Era lo entremos que a yo estaba cosas. proponiendo. No, estaba leyendo el nombre de otros. No, la candidatos. propuesta era habilitar primero sobre tablas. Se propone el sobre tablas, Fuerzas Armadas y Servicio Exterior de la Nación. Queda habilitado el tratamiento sobre... Senador. Vamos a empezar por Fuerzas Armadas. Yo voy a solicitar, señor presidente, que vuelva a comisión una propuesta de ascenso en relación al vicecomodoro Luis Alberto Plano, que está en dictamen de comisión correspondiente a Fuerzas Armadas. Fuerza Aérea especialmente, queremos que vuelva a comisión para su mejor estudio del mismo. Muy bien, señor secretario, toma nota. Senador Morales, por favor. Hola. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no el presidente de la comisión informa el por qué? Nosotros damos 2/3, aprobamos, había un problema con Mota y con Lescano, que fueron subsanados y quisiéramos conocer la razón. ¿Cómo no, senador Urtubey? Si me permite, señor presidente, y para ser absolutamente claro en
funcionamiento, voy a leer la parte pertinente de una nota recibida 17 de diciembre del 2014. Al respecto, está firmada por el brigadier general Mario Miguel Callejo, jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, donde dice, solicito que quiera tener a bien disponer, se arbitren las medidas administrativas que considere pertinentes a efectos de que se excluya de la mencionada propuesta de ascenso al vicecomodoro Luis Alberto Plano, identificación, etcétera, etcétera. Cabe destacar que la presente solicitud resulta con motivo de que con posterioridad a la consideración de ascenso del causante efectuada en el corriente año por parte de la Junta de Calificaciones de Oficiales Jefes, quien calificó al mismo apto para las funciones del grado inmediato superior, aprobando lo actuado y elevando las mencionadas propuestas a esa cartera de Estado por parte del suscripto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó en relación al vicecomodoro Plano que en la actualidad se sustancian actuaciones disciplinarias enmarcadas en la presunta comisión de falta gravísima tipificada en el artículo 13, inciso 26 de la Ley 26.394. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. Evidentemente, este oficial ha incurrido en algún tipo de falta con posterioridad a la calificación, a la evaluación de la Junta de Calificaciones, y nosotros no podemos, no tenemos facultades para retirarlo. Muchas gracias. Senadora Negre, ¿quería agregar algo? Pero quien manda el acuerdo es el Poder Ejecutivo. ¿Quién es él para decirle a los senadores que lo saquen? Senador Tubey. Sí, estamos haciendo una propuesta, nosotros proponemos y vamos a votar para que no se lo nombre. Nosotros no podemos retirar el pliego, lo puede retirar el Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a volverlo a comisión, por eso propongo volverlo a comisión para que darle la oportunidad reglamentaria al Poder Ejecutivo a retirar el pliego. O sea, requiere una votación. Senador Morales, por favor. Está bien con las razones que acaba de plantear el presidente y a partir de un planteo que ha hecho el propio Poder Ejecutivo, entonces que quede en comisión para que se estudie más ese ascenso y bueno, entonces separando ese aprobaríamos el resto. Entonces propongo que votemos en este mismo instante y a mano alzada que este pliego vuelva a comisión. Muy bien, queda aprobado entonces la propuesta del senador Urtubey. Señor secretario, el resto... Muy bien, entonces corresponde en primer término la lectura de los ascensos propuestos para la Fuerza Ejército. Generales de Brigada, Cuerpo Comando, Gustavo Jorge Luis Mota, Hugo Alejandro Boser, Emilio Jorge Luis Rodríguez, Juan Gustavo Raimondo, Carlos Alfredo Solé, Sergio Marco Piaggi, Alejandro Luis López. Coroneles, Cuerpo Comando, Claudio Ernesto Pascualini, Justo Francisco Trevinarus, Héctor Horacio Precchi, Aldo Daniel Sala, Carlos Alberto Podio, Hugo Alfredo Leonard, Guillermo Ángel Tabernero, Gustavo Javier Vidal, Javier Antonio Pérez Aquino, Germán Tomás Monge, Carlos Alberto Nogueira, Norberto Manuel González Pastor, Osvaldo Mariano Guardone. De Intendencia, Luis Horacio Ricciardi y Hugo Edgardo José Gargano. Tenientes coroneles, Cuerpo Comando, José Luis Arrechea, Jorge Alberto Puebla, Gustavo Javier Barceló, Carlos Alberto Presti, Gabriel Félix María Arriaga, Oscar Santiago Sarich, Guillermo Alberto Canosa, Roberto Casares, Sergio Daniel Skowalski, Javier Alberto Parazón, Juan Carlos Candizano, Hugo Alejandro Tavia, Omar Horacio Domínguez, Leonel Damián Fernández Osorio, Javier Esteban Misicián, Rafael Esteban Milillo, Lisandro Esteban López Meyer, Ramón Alberto Herrera, Carlos Alberto Caruño, Oscar Roberto Armanelli, Ricardo Horacio II, Marcelo Rafael Osella, Roberto Claudio Galicia, Daniel Fernando Roldán Otero, Miguel Ángel Salguero, Carlos Fabián Abello, José Federico Herrera, Daniel Alberto Porres, Fernando Daniel García, Diego García, Daniel
Machulski, Daniel Machulski, Roberto Horacio Echevés, Carlos Federico Marmonti, Osvaldo Raúl Dinardo, Manuel Luaces, Gustavo Ernesto Esquivel, José Francisco Sentinelli, Arnaldo Miguel Sara, Rodolfo García Gastón, Adolfo Salitur, Carlos Alberto Ferreira, Ariel Curcán, Manuel Eduardo Lamas. Ya está. Y Daniel Enrique Lucena. De complemento de las armas, Gustavo Daniel Papa, Daniel Alberto D'Angelo, Freddy Alejandro Rivero. De Intendencia, Gustavo Rubén Fernández, José María Martínez Rodríguez, Mario Osvaldo Ballarino, Arturo Edgar Coutinho, Erquis Bustavit Cugat, José Luis García, Marcelo Daniel Ruartes, Antonio Luis Banacor, Arsenales, Francisco Javier Oteo, Tomás Dionisio Vázquez, Gustavo Guillermo Russo, Juan Eugenio Figueroa. Seguridad, Juan Carlos Salazar Díaz. Cuerpo Profesional, Médicos, Jorge Ernesto Corbalán. Auditores, Gustavo Alberto Nievas, Francisco Javier de Guernica. Odontólogos, Eduardo Juan Zagaña, Gabriela Elizabeth Altamura. Farmacéuticos, Carlos Alberto Samuel Bustos. Veterinarios, Ariel Normando Schiavi. Educación Física, Jorge Alberto Antonio Vergese. Enfermeros profesionales, Ana María Usular, Mabel Noelí Ocampo. Siguen los correspondientes al personal militar superior de la Armada. Contraalmirantes, Horacio Nadale, Pedro Leonardo Bassi. Capitanes de navío, Cuerpo Comando, Escalafón Naval, Máximo Pérez León Barreto, Luis Enrique López Maceo, Osvaldo Andrés Bernaza. Escalafón Infantería de Marina, Pedro Eugenio Galardi, Roberto Oscar Vinaza. Escalafón Ejecutivo, Eduardo Alberto Fondevila Sanset, Ángel Antonio Cucorese. Cuerpo Profesional, Escalafón Intendencia, Oscar Alfredo Pichel. Escalafón Sanidad Medicina, Oscar Orlando Vivas. Capitanes de Fragata, Cuerpo de Comando. Escalafón Naval, Claudio Dante Cardenal. Juan Carlos Romay. Marcelo Luis Fernández. Norberto Pablo Varela. Marcelo Enrique Primo. Marcelo Alejandro Leonard. Gastón Federico Rigour. Ciro Oscar García Repeto. Enrique Antonio Balbi, Norberto Miguel Sorrentino, Néstor Enrique Cremona, Luis Rafael Scriletti, Miguel Ángel Portela, Luis Orlando Tesolín, Víctor Néstor Canco, Gustavo Rubén Rivas, Claudio Farías, Alberto Oscar Enrique Reta, Héctor Norberto Brown, Jorge Alberto Dutruel, Oscar Domingo Castro. Escalafón Infantería de Marina, Fernando Daniel Terribile, Álvaro Daniel Recabetea, Germán Martín Lozano, Walter Edgardo Martín. Escalafón Ejecutivo, Oscar Perata, Luis de Dios Poli, Néstor Darío Peretti, Alfredo Nelson Larrondo, Héctor Darío Glombitza. Cuerpo Profesional de Escalafón Intendencia, Ángel Daniel Weigel, Alejandro Javier Longhi, Silvio Fernando Polo, Fernando Gregorio, Luis Alberto Zafiri, Alberto José Galderón, Dante René Sosa. Escalafón Ingeniería, Alfredo Jorge Micheletti, Rosana Miriam Triulzi. Escalafón Sanidad Medicina, Eduardo José Dufún, Claudia María Fenocchio. Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica, Elma Lidia Biscotti. Ana María Barrio Nuevo, Alfredo Armando Almaraz. Escalafón Auditoría, Juan Rafael Calcaño, Enrique José Caballero. Escalafón Técnico, Santiago Justo Lescano. Escalafón Especial, Marcelo Emilio Uberti. Muy bien. Habiendo concluido el listado,
Falta ahora Fuerza Aérea. Fuerza Aérea, tenemos a Brigadier Alejandro Aníbal Morresi, Comodoros, Cuerpo Comando, Escalafón del Aire, Alejandro Gabriel Amorós, Juan José Janer, Eduardo Luis Mingorance, Javier Julián Isaac, Daniel Eduardo Jiménez, Guillermo Augusto Omar Echevarría, Escalafón General, Eduardo Javier Daguero. Un segundo, por favor. Senador Pichetto. ¿Lo nombró? Se saltó el primer... Lucero. Señor subsecretario. Lucero. Brigadieres Alejandro Aníbal Morresi. Lo leí. Estará en otro dictamen, no en este. Senador Tubey. Lucero está en un dictamen aparte porque tuvo impugnación que se resolvió. Muy bien, gracias. Señor subsecretario, por favor. Habíamos dicho Escalafón General, Eduardo Javier Daguero, Ricardo Antonio De Biasi, Escalafón Técnico, Ricardo Gualberto Turbay, Guillermo Héctor Santilli, Vicecomodoros, Cuerpo Comando A, Escalafón del Aire, Fernando Patricio Valentich, Eduardo Bayoco, Walter Rubén Adraña, Darío Luis Quiroga, Jorge Daniel Vilas, Juan Carlos Piuma, Enrique Ramón Bustos, Juan Carlos Aramayo, Sergio Manuel Zulato, Juan Carlos Ruiz Plingles, Horacio Manuel Bianchini, Luis Alberto Castro, Escalafón General, Guillermo Domingo Alonso. Señor Tubey. No, que no fue citado plano. Claro, como justamente, corresponde. justamente. Ya fue votado excluido. Sí, señor. Alberto Roque Di Maggio, Ricardo Eduardo Carano, Carlos Héctor Valdés, Fernando Alberto Gandini, Fabián Ricardo Luján, Mauro Gustavo Croci, Alejandro Jorge Argañarás, Eduardo Luis Rodríguez, Pablo Gabriel Falzone, Martín Gustavo Cobas, Rafael Rodolfo Valls, Sandro Ariel Rodríguez, Carlos Alberto Coveta, Julio César Cabrera, Daniel Edgar Battigelli, Marcelo Raúl Scodelaro, Escalafón Técnico, Carlos Alberto Molina, Guillermo Alberto Stahl, Marcelo Antonio Turtora, Cuerpo Comando D, Escalafón General, Sergio David Rodríguez, Pedro Nicolás Semblau, Horacio Marcelo Ballini, Cuerpo de los Servicios Profesionales, Escalafón de Contabilidad, José Alfredo Santiago Silvestre, Guillermo Daniel Russo, Alejandro Ariel Ruiz, Daniel Fernando Stefanich, Rubén Uldaricio Olmos, Jorge Osmar Scala, Jerónimo Gavino Lorenzo Pérez, Víctor Alejandro Ardini, Escalafón Infraestructura, Máximo Dante Delgadino, Escalafón Jurídico, Ricardo Luis Ila, Escalafón Medicina, Claudio Darío Pierini, Horacio Varela Jiménez, Escalafón Odontología, Stella Maris Musi, María Cristina Scabuso. Falta uno. Senador Tubey. Brigadier Lucero, el expediente es 387/14. Si las partes están de acuerdo, voy a solicitar, las partes, los senadores, voy a solicitar que se lea la parte dispositiva de la resolución y así omitimos todas las... Correcto. Y ganamos tiempo. Gracias. Así va a ser. El Honorable Senado de la Nación resuelve, artículo primero, el Senado presta su acuerdo a la Presidenta de la Nación para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2014 al personal militar superior de la Fuerza Aérea, al brigadier don Miguel Ángel Lucero, DNI 11.977.504. Artículo segundo, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional en respuesta de su mensaje 2320 de fecha 9 de diciembre de 2014. Muy bien, entonces vamos a poner los listados leídos por el señor secretario y por el señor subsecretario, ambos en una sola votación para prestar acuerdo. Faltan acreditarse.
senadora Krexel, senadora Negre, senadora Riofrío, senador Pérsico, senador Pérsico. Senador Pérsico, por favor. Se puede votar. Pueden votar. Ahí están votando. Senadora Michetti, Pero no estaba, senadora Morandini, no estaba acreditada, Miquel. Senadora Morandini. senadora Morandini, senadora. No, está levantada la votación. ¿Qué pasó? Senadora Miquel, hay que votar de nuevo. Tenemos una cancelación porque alguien se levantó Senadora durante la Miquel, votación. Estaba puesta antes. ¿Se canceló? Sí, bueno. Se canceló porque hubo un movimiento de un senador. Se puede votar. Vamos a poner nuevamente votación, ya pueden votar. Se puede votar. Porque tiene que quedar registrado. Senador Linares, Senador Linares, senadora Morandini, por favor. Todas las veces. Ahí está. Solamente, senadora, ahí está. bien. Resultan 61 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, entonces quedan aprobados, tienen acuerdo todos los movimientos que fueron leídos oportunamente. Órdenes del día con proyecto. ¿Orden del día con proyecto de ley? Sí. Corresponde la consideración de las órdenes del día con proyectos de ley que por secretaría se enunciarán. Ahí está. El presidente. Y jueces y fiscales. Servicio Exterior. Bien, estamos en el expediente del Poder Ejecutivo 381 del 14, donde el Senado presta acuerdo a la Presidenta de la Nación para promover a la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, a los actuales funcionarios de categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y culto, que a continuación se detallan. Por favor, senador Morales. Senador Morales. Presidente, como están incluidos todos en un solo dictamen, nosotros tenemos una observación en los ascensos justamente que está dando lectura el prosecretario, que es a categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario, los funcionarios a la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase. Allí nosotros vamos a votar en contra de Carlos Alejandro Poffo, para dejar planteada nuestra disidencia, de modo tal de que cuando se vote quede constancia de nuestro voto negativo. Hacemos propios en esta ocasión los argumentos que hemos planteado, aunque no habíamos anunciado el sentido de nuestro voto en la comisión, dado que Poffo, la verdad que la única trayectoria que ha tenido es estar al lado de Timerman y ser secretario de Timerman. Tiene 15 años de antigüedad. Y también queremos dejar planteado, presidente, como lo sabe el bloque de la mayoría, nosotros no estamos haciendo una objeción genérica respecto de los tiempos del dictamen, estamos acompañando, nosotros sabemos que el Poder Ejecutivo necesita estos ascensos, pero volvemos a plantear lo que hemos planteado el año pasado, que situaciones que no han pasado, no han ocurrido con Tayana, por ejemplo, o con otros ministros de Relaciones Exteriores, pero sí pasa con Timerman, y queremos dejar planteado, ¿no es cierto?, la discrecionalidad y la arbitrariedad con que
están manejando la situación en la Cancillería. Acá hay funcionarios que tienen 30 años de antigüedad, mucha más antigüedad que, por ejemplo, el secretario del canciller, que tienen 33 años de servicio, 13 años como ministro de primera. El año pasado ya vino un ascenso a POFO, que nosotros inclusive habíamos hecho ya esta advertencia, y no obstante eso nosotros acompañamos, pero esta vez vamos a votar en contra. Y le pedimos, presidente, especialmente también lo hemos hablado con el bloque del Frente para la Victoria, que hagan reflexionar al canciller y que lo bajen de tanta intolerancia y tanta discriminación. Conrado Solari Irigoyen, tal vez por el apellido Irigoyen esté excluido al modo de un gobierno conservador de la década del 30 del siglo pasado. Tiene 4 años como ministro de primera, pero 30 años de antigüedad. Hay otros, sí, no sé, capaz que lo corrieron por Irigoyen. Pero digo, esto está pasando, no sé, ahí Barrio Nuevo, no sé. Por favor, senador Barrio Nuevo. No, pido una interrupción. Senador Barrio Nuevo. Sí, no se lo está discriminando al senador Solari Irigoyen, está su señora en la lista. Gracias, senador Barrio Nuevo. Senador Morales. Senador Morales, le pido una interrupción. Se la doy a la senadora la Negre. senadora Negre. Interrupción, presidente. Senadora Negre. Senador no, acá que esté el esposo, la esposa, es decir, está el esposo en la lista, son distintas individualidades y las mujeres tenemos derecho a hacer nuestras carreras profesionales y ganarnos nuestros lugares, y eso no significa que el cónyuge o la cónyuge, concubino o no concubino, se va a ver obstaculizado su derecho. No, eso yo le pido al senador por Jujuy, por favor, que se rectifique en sus dichos, porque la verdad es casi violencia de género esto, presidente. Gracias, senadora. Senador Morales. Senador Morales. Sí, yo sé que el senador Barrio Nuevo lee los 10 mandamientos todos los días y cree que la esposa, no es cierto, de Solari Irigoyen es de su propiedad, ¿no? Pero no es así, así que las mujeres no son propiedad de los esposos, así que ratifico totalmente lo que acaba de decir la senadora Liliana Negre Alonso. Tendría que revisar un poco algunas cuestiones conceptuales del senador Barrio Nuevo. Reitero, presidente, queremos dejar planteado este tema de la discriminación y reitero lo que hemos dicho. Tenemos la mejor predisposición para acompañar al Poder Ejecutivo en esto, nada más que quiero dejar planteado esta situación y entonces nuestro voto negativo a Carlos Alberto Poffo y un pedido de que vaya a mirar un poquito algunas cuestiones para el senador Walter Barrio Nuevo. Muchas gracias. Senador.